Entorno MATLAB. Se explicará las principales ventanas de MATLAB y las principales funciones. ¿Cuál es la utilidad de las 5 ventanas principales? Que nos preguntan comandos, editor, espacio de trabajo, historial y directorio actual. Comandos es la ventana principal. Allí es donde se ejecutarán los comandos de MATLAB. Editor es donde se escriben los programas y los guardo como ficheros. Espacio de trabajo o workspace. Esta ventana permite observar y editar las variables que tenemos en la memoria de MATLAB, así como sus valores. Historial. A través de esta ventana se puede observar los últimos comandos que de ellos se puede volver a ejecutar sobre la ventana de comandos. Directorio actual. Aquí puede observarse los archivos, comandos y el directorio actual. Tiene un aspecto similar al que se encuentra el explorador de Windows. Variables. Se creará y manipulará variables de distintos tipos, ya sea numérica o texto. La primera pregunta es, ¿qué es un comando? Es la instrucción que se da a un sistema operativo de un ordenador para que ejecute cualquier tarea. Desde la línea de comandos y desde una llamada de programación, esta opción puede ser interna o externa. Crear variables del tipo entero, chicas y grandes, lógicos, reales, complejas, carácter, así como se puede observar en la siguiente imagen. Principales operaciones matemáticas entre variables, suma, multiplicación, potencia, logaritmo, raíz cuadrada, funciones trigonométricas, etc. Damos valores a la variable w, un valor numérico. Una vez ingresado, se llevará a escribir solo la variable w. MATLAB prácticamente ya se sobreentiende que este valor es el número ingresado con anterioridad. Principales operaciones lógicas y relacionales. Operadores relacionales. La estructura de selección y repetición que se usa en MATLAB dependen de operadores relacionales y lógicos. Las comparaciones son verdaderas o falsas en el programa MATLAB. Usa el número 1 para verdadero, true, o 0 para falso, false. Operadores lógicos. Los operadores lógicos funcionan con números. Un número distinto del 0 es verdadero y un 0 es siempre falso. Se pueden utilizar como operadores aritméticos dentro de una expresión matemática. Utilidad de los comandos help, format, was, clear y clc. Si escribimos la palabra help, nos mostrará todos los temas de ayuda existentes. Si a help le agregamos un comando, nos proporcionará ayuda sobre ese comando en específico. Clear. Si queremos eliminar una variable almacenada en el workspace, tecleamos clear y el nombre de la variable. CLC. CLC borra todo el texto de la ventana de comandos, lo que le da como resultado una pantalla limpia. Restablece el formato de salida al valor predeterminado, que es el formato corto, decimal fijo para la notación de punto flotante y el especificado de líneas sueltas para todas las líneas de salida. Was simplemente enumera las variables actualmente en el espacio de trabajo, workspace. Bueno, profesor, ahora hablaremos sobre el MATLAB, los cuales nos proporciona dos tipos de vectores, los vectores fila y los vectores lista, los cuales también son conocidos como los vectores columna. También cabe recalcar que ambas combinaciones de vectores o el resultado de ambos vectores nos dan matrices. Y estas matrices pueden ser de 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4, según las matrices que queramos utilizar. Ahora, la pregunta es, ¿para qué sirven las matrices? Pues las matrices nos facilitan las operaciones de distintos problemas. Por ejemplo, en el caso que queramos utilizar un tipo de fórmula o una fórmula para varias operaciones, tendríamos que colocar la fórmula según la cantidad de operaciones que queramos. Pero con esta matriz solamente tendríamos que colocar la fórmula una vez y cambiar las variables. Y por ende los resultados van a variar. Editar ciertos elementos de lista y o matriz. Al mencionar entre corchetes 2,1, especifique con respecto a la matriz anterior que ahora estoy cambiando el número de columna 1, fila 2, cambiar el número 5 por el número 8, que es como se puede mostrar en la imagen. Crear un vector columna con números pares consecutivos desde el 8 al 18. Al introducir de manera vector columna, me dará los valores de 8, 9, 10 hasta llegar al 18. ¿Qué comandos se utilizan para determinar el tamaño de un vector o matriz? Sice devuelve un vector de la fila cuyos elementos contienen la longitud de la dimensión correspondiente, de A. Por ejemplo, si A es una matriz de 2 por 2, sice, entre paréntesis A, devuelve el vector A, entre corchetes 2, 2, como se puede llegar a observar en la imagen. Utilidad de los comandos rand, magic, ones, ceros, ace. Rand crea una matriz con valores aleatorios uniformemente distribuidos. Magic crea una matriz cuadrada en la que la suma de las regiones, columnas o diagonales suman el mismo valor. Ones crea una matriz del tamaño que indiquemos, pero con todos los elementos son 1. Ceros crea una matriz del tamaño
que indiquemos en la que todos sus elementos son cero. A, muy similar a las matrices anteriores, si colocamos un solo valor como entrada en la función A, obtendremos una matriz cuadrada en la cual la diagonal, el valor, sea 1. Observar que en un texto, en una variable, es en realidad un vector fila de caracteres, como se puede observar en la imagen. Siguiendo con la aplicación, haremos un dibujo, un triángulo, en MATLAB ya con las coordenadas que nos brindó, eh, tanto en el eje X como en el eje y le brindamos, ¿no? Tanto en el X escribimos entre corchetes escribimos las coordenadas, y al final le damos el plot X como Y, la cual nos va a dibujar el triángulo en el monitor. Seguidamente dibujamos. Ahora solamente le vamos a poner en las puntas unos asteriscos. Le vamos a quitar las líneas del triángulo. Y para eso le podemos tener el plot X como Y, pero ahí le añadimos entre muletillas el por R. Eso le va a quitar las líneas. Seguido le escribimos tanto en las líneas como los asteriscos en las puntas y le damos el holon, ¿no? El holon nos va a hacer eso. Asimismo dibujamos una recta, una recta cuadrática en lineal. Primero le damos en lineal, o sea que seguidamente le vamos a dar la curva, ya que es una parábola, la discretización en X. Como podemos ver ahí le damos la parábola, pero no está tan curva, podría decirse, está todavía un poco recta. Para colocarle más curva, le dimos en el eje X, le dimos el valor, es que vaya de 0 a 20, pero de 0 en 0.1. Y seguidamente le dimos el plot para que nos pueda dibujar en el monitor y nos da una parábola, podría decirse. Y acá ponemos tanto la parábola como la recta. Como podemos ver hay mucha diferencia, ¿no? De ahí hacemos la gráfica tanto de voltaje alterno doméstico que es 220 voltios con 60 Hz. Y acá graficamos las ondas sinusoidal, tanto en el eje X como en el eje y el eje Z. Como podemos ver, acá también le dimos un rango, o sea, como el Hertz, le dimos a voltios, de 0 a 0.05 y le dimos que vaya de 0.001, así que vaya subiendo para que nos dé esas parábolas, ¿no? Y en Y le dimos el seno para que nos brinde las caídas, las parábolas, igualmente en el eje Y con el eje X. Y seguidamente hicimos la gráfica para paraboloide, tanto en eje X, Y y Z. Como podemos ver, solamente le dimos search X, Y, Z y nos da casi como en 3D. De ahí hicimos la programación, los ejercicios, ¿no? En MATLAB, que es ordenar, por ejemplo, el usuario, ingresar el nombre y apellido. Eh, Pusimos una variable que era no, y eso le dimos igual a una entrada que es input, ingresar el nombre. Eh, Igualmente hicimos eso, pero en apellido, igual input, ingresar el apellido, igualmente le dimos a la red. De ahí escribimos el dis para hacer el bienvenido, lo separamos entre comillas, entre comillas, y ahí a la clase de programación utilizando el MATLAB. Como podemos ver, ingresamos el nombre, luego el apellido, nos sale, ¿no? Bienvenido al programa de MATLAB, o sea, nos da la bienvenida, pero el nombre como el apellido están juntos y para que podamos colocarlos separados, le damos entre comillas un espacio, tanto en ese nombre y apellido le damos un espacio, pero ese espacio lo damos entre comillas para que podamos obtener el nombre común, por ejemplo, Fernando Ibarra, pero separado. Siguiente el ejercicio, hicimos ordenar el ingresar los coeficientes de cuestión cuadrática, luego mostrar soluciones de dicha ecuación. Le dimos variables A, B, C,
ingresar el valor A, ingresar el valor B, ingresar el valor C. Y de ahí escribimos la ecuación cuadrática 1 y ecuación cuadrática 2. Y con la fórmula, de ahí le damos el div, que es primera solución, con el número de cuadrática de la 1 y seguidamente en la segunda solución con una cuadrática de 2. Ingresamos los valores, nosotros pusimos valor de ABC como 2, 2, 4 y en la primera solución nos daba menos 0.5 más 1.32, eso era la primera solución y la segunda daba igual, menos 0.5 pero con un negativo ya, menos 1, 0.32. Y así hicimos también la programación estructurada condicional con if y else. El if y else, el ejercicio de ordenar pide un ingresar dos números, ¿no? Y ver que el mensaje lea cuál es el número mayor que el otro. Entonces le dimos la variable x, el ingreso, ingresar el primer número, y igualmente en la variable y input ingresar el segundo número. De ahí le dimos el if, ya que esta es la condicional, y le damos la condicional que cuando el x es mayor que y. Y dimos if el primer número es mayor que el segundo. Y ahí tenemos que cerrar todo. End. Igualmente le dimos nuevamente if para poder dar todo lo contrario, ¿no? Cuando x es menor que y. Y el segundo número es mayor que el primero. Le dimos esa condición y tenemos que cerrar. Y como podemos ver, nos da el ingresar el número 23 y el número 45. Y nos dice el comando que el segundo número es mayor que el primero. Efectivamente. Y ahora, el siguiente ejercicio nos dice cuando es igual. Es lo mismo, que solamente ahora pondremos if x igual a y. Y decimos que cuando son iguales, ¿no? Y también le cerramos con un end. Ahora la producción es repetitiva, con while for. El carácter con la letra, después de hacer un carácter con la letra S, ponemos la variable x, ingresamos el carácter, la letra S, x, decimos cuando no, por ejemplo, hacemos la estructura repetitiva con el while, x no es S. Entonces le damos, después de X input, ingresar un carácter S. Cuando nosotros ingresamos la letra S, ahí va a dejar de funcionar el comando, pero si le damos otra letra, va a seguir normalmente. Como podemos ver, ingresamos en carácter D, E, T, y seguía diciendo más cosas, hasta que le dimos la letra S y ya no nos pedía ingresar ningún carácter. Seguidamente hicimos el programa de la cantidad de repeticiones, eh, la palabra control, y hicimos primero en 100 veces y luego 6 veces. Acá en el ejercicio de asignar una variable de nombre n, un número entero positivo, luego ordenar muestra.